Amén, amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con todos? Se vació la iglesia. Entonces, ¿a qué esperarnos, hermano? No, hay que estar orando, mis hermanos. Qué bueno que tenemos un buen ministerio de niños y jóvenes. Amén. Esos muchachos son el futuro de esta congregación. Ahí están los próximos pastores, diáconos, líderes de jóvenes. Así que siempre que ve un joven, anímelo, dele un buen consejo, ámelo. Y si le va a decir algo, siempre dígaselo en amor, amén. Siempre dígaselo en amor, amén. Eso, un hombre transformado es la prédica de hoy. Vamos a continuar, vamos a terminar el capítulo 32 del libro de Génesis. Y quiero compartirle algo. Encontré en internet, para que sepa Facebook y no nos vaya a cancelar, yo lo encontré ahí. Dice, la luchadora, ¿quién está en la computadora? ¿Quién me puede ayudar? O si no, préstenme el clicker, porfa. La luchadora de UFC que perdió 2 dientes pero ganó. Así decía el título, no lo inventé yo. Y era un reporte de una foto de ESPN. No tenemos los derechos nosotros. Dice, la iraní, a ver si lo pronuncio bien, Kiansat terminó con 2 incisivos menos, pero festejó, aunque terminó toda ensangrentada. Hay que dejar todo en el octagonal, sangre, sudor, lágrimas y hasta los dientes si fuera necesario. Eso le pasó a Pani Kiansat, una iraní que compite en la UFC y que terminó sin los 2 incisivos centrales superiores, pero de todas maneras terminó con una heroica victoria sobre Lina Landsberg. La competidora festejó con locura el triunfo a pesar de que sacrificó no solo sus dientes, sino mucha sangre en un combate que fue difícil y que quedó a la vista. Igual ella misma subió una imagen a sus redes sociales para mostrar cómo había quedado y expresar su alegría por la victoria. Así que, ¿por qué le comparto esto? Porque quiero ilustrarle un poco de la historia que vamos a ver hoy, que tiene que ver con Jacob. ¿Me puedes poner la que sigue, por favor? El patriarca, un hombre que tuvo que perder para ganar. Y si usted tiene que aprender algo, es la historia de este hombre al que vemos conociendo, al que Dios encontró, que Dios buscó, que lo llamó, que le dio promesa, al cual Dios ha bendecido, pero es un hombre que todavía está en ese proceso de la santificación, así como usted y como yo, y Dios tuvo que venir para transformarlo. Por eso esta prédica lleva por nombre, para ser un hombre transformado o un hombre transformado. Y hice algo, puse esta prédica, la di, gracias mi hermano, la dividí en 5 puntos. Las 5 R's le puse yo. El primer punto es responsable, ser responsable de nuestros actos, del versículo 22 al 44. No está funcionando. El siguiente punto, si me ayudan por favor. Relacionarnos con Dios, tener verdaderamente un encuentro con Dios. El tercer punto tiene que ver con por favor, rendirnos a Dios. Cuarto punto, renunciar a nosotros y recibir la gracia. Y por último, reconocer que su gracia es suficiente. Ser responsable, relacionarnos, rendirnos, renunciar y reconocer. Eso es algo que vamos a ver en esta porción de la palabra. Un hombre, para que los que no nos han acompañado en esta serie, déjenme le cuento un poquito el contexto. Jacob viene al encuentro de su hermano Esaú, ha dejado ya atrás a su suegro, se ha despedido de él y entonces manda mensajeros a buscar a su hermano. Dice la palabra de Dios que el temor lo invade cuando él sabe, cuando estos mensajeros vienen y le dicen que su hermano viene a su encuentro con 400 hombres. Guiado por el miedo, Jacob separó a su gente y sus posesiones, planeando, y ahí vemos todavía a Jacob. ¿Alguien me puede recordar de los que ya tienen tiempo en la serie qué significa el nombre Jacob? Usurpador, ¿qué más? Transero, dice la hermana, algo así, ¿verdad? Tramposo. Entonces este hombre guiado por su miedo, olvida esa promesa, de alguna forma no recuerda esa promesa que Dios le hizo. Algo tenía que pasar.
tenía miedo de que Saúl los atacara y entonces manda a otros al frente. Pero algo pasa y Jacob ora a Dios y clama a él y recuerda la promesa que Dios le había dado allí en Betel. Algo que es digno de notar es que Jacob, cuando hace esta oración, lo vieron la semana pasada con Pastor Domingo, todavía se dirige a Dios como el Padre de sus antepasados, como el Dios de su padre, como el Dios de su abuelo. Pero Jacob necesitaba verdaderamente ser transformado por Dios. Estaba en ese proceso, no era un inconverso, ya había tenido un encuentro con Dios, ya Dios estaba obrando en su vida. No era el mismo Jacobo que salió de su hogar cuando salió huyendo de su hermano, pero estaba en ese proceso así como usted y como yo. Así que lo que vamos a ver ahora es cómo Dios trató con él. Cómo Dios trató con él. Jacob tuvo que perder para poder ganar. Jacob tuvo que sufrir. Jacob tuvo que tener un dolor que Dios trajo a su vida para entonces poder quebrantarse. Y esa es la historia del creyente, amado. Nosotros somos transformados muchas veces por medio de las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Yo no sé usted, y no quiero generalizar porque sería incorrecto, pero muchos de nosotros encontramos a Dios en lo peor, en una crisis matrimonial, en una crisis existencial, por medio de una pérdida, de una decepción. Después de buscar y buscar en todos lados, con el dolor y la tristeza, las lágrimas en los ojos, es como Dios nos mostró su amor y nosotros volteamos a ver a Dios, no que llegó en ese momento, al Dios que siempre estaba ahí. Así que esa es la historia de Jacob y vamos a ver ahora el plan de Dios desarrollándose a través del dolor. Porque el Dios soberano que hemos visto y el Dios todopoderoso usa el dolor para cumplir su propósito en nosotros. ¿Por qué, te preguntarás? ¿Por qué Dios usa el dolor, amado, en aquellos que Él ama? Porque Dios ama a los que ama, disciplina. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vaya conmigo rápido ahí a Hebreos, capítulo 12, versículos 6 al 11. Y el autor del libro de Hebreos dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace, lea conmigo, para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Y Jacob aprendió de eso. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Así que el Señor muchas veces permitirá o ha permitido el aguijón. Él fue quien lició a Jacob. ¿Para qué? Para que podamos depender de Él. Amado, yo soy testigo de eso. En mi vida han sido las pruebas, las peores de mi vida, las que me han enseñado, donde Dios me ha enseñado a depender de Él. Si usted ha pasado por una prueba y si usted es hijo de Dios, fíjese lo que le voy a decir. Y usted ha pasado por una prueba y después de esa prueba usted no ha dependido más de Dios y su fe por el Señor no ha crecido, amado, algo está pasando. Porque la prueba que Dios permite en los hijos de Dios son para hacernos más como Cristo Jesús. Amén. No se trata de dolor nada más. Se trata de enseñarnos a depender de Él. Así que eso tiene que tenerlo bien claro. Y eso es algo que el patriarca entendió. Vamos, por favor, todos a la palabra de Dios. Génesis 32, le voy a leer desde el versículo 22 y hasta el versículo 32. Y la palabra de Dios dice así: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer
Y cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando, y por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Padre, te alabamos, Dios, y te damos gracias por la bendición que tenemos esta mañana de venir a este lugar, alabarte como iglesia, Señor, reconocer lo que estás haciendo en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Padre, celebrar el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección, y recordar, Señor, que nuestro Señor Jesús viene pronto. Padre, ahora estamos entrando a tu palabra, a tu preciosa palabra, Señor, y pido que bendigas este tiempo, Señor. Habla a nuestros corazones, enséñanos, Padre, lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Que salgamos de aquí no nada más con más conocimiento, Señor, porque de eso no se trata. Que salgamos de aquí transformados, Padre, porque tu Santo Espíritu está haciendo la obra en nosotros. Señor, si acaso alguien está esta mañana aquí, todavía no te conoce, Espíritu Santo de Dios, oramos como iglesia por convicción de pecado, para que seas tú, Señor, trayendo al hombre pecador a tus pies. Gracias te damos, Señor, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Tu iglesia dice, amén. Así que el primer punto es ser responsable de nuestros actos. Fíjese cómo estaba la situación. Jacob dice la palabra que estaba lleno de temor. Y en ese lleno de temor, porque iba ahora a enfrentar su realidad. ¿Por qué Jacob estaba huyendo de Esaú? ¿Alguien recuerda por qué estaba Jacob huyendo de Esaú? Porque lo quería matar. ¿Y lo quería matar por qué? Porque lo engañó. Amado, Jacob, vamos a llamarlo Jacob, ya era un creyente, ¿ok? Pero este principio debemos de entenderlo todos, porque si bien es cierto que cuando creemos por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, diga conmigo, todos nuestros pecados nos son perdonados. Amado, muchas cosas que usted y yo hacemos o hicimos, debemos de enfrentarlas y ser responsables. Amén. Un ejemplo, si usted mata a alguien y por pura gracia Dios lo perdona y encuentra a Jesucristo, ¿usted está perdonado, sí o no? Eso quiere decir que no va a pagar, no va a pagar con cárcel, que no debe de pagar a la justicia. ¿Eso quiere decir eso? No. ¿Y cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos matado a alguien en nuestro corazón? ¿Sí está entendiendo el punto? Muchas veces nos engañamos y entendemos un evangelio que no es. Somos salvos por fe, amén, pero debemos ser responsables de nuestros actos. Y yo recordaba esta enseñanza que traje el día de los varones a los hombres y trató de eso. La enseñanza era basta de excusas. Hombre, tienes que ser el hombre que Dios quiere que seas. Basta de excusas. Sé responsable de lo que has hecho, sé hombre. Y amado, de eso trata este punto. Jacob tenía que ir y enfrentar, ¿qué? Sus errores. Y es lo que estaba haciendo. Jacob estaba regresando porque ¿quién se lo había dicho? ¿Quién se lo había prometido? Dios. Era tiempo de regresar porque era el tiempo de Dios. Y en todo es el tiempo del Dios soberano. Amén. Pero él tenía que ir a enfrentar. Era tiempo. ¿Por qué cree que usted que Jacob tenía miedo? Y le salió su debilidad. Si usted ha notado en todas estas semanas que llevamos, cómo ha sido el carácter de Jacob. Jacob era una persona que hacía cosas, manejaba cosas para que se cumpliera lo que él quería, ¿sí o no?
Él quiso la primogenitura. ¿Qué hizo? Engañó a su hermano, arregló todo. Él quería a Lea o quería a Raquel. A Raquel y le dieron a Lea, pero trabajó siempre de alguna manera. Lo curioso es que al final de cuentas muchas de las cosas que Jacob era algo, nosotros vimos desde que él estaba en el vientre de su madre que él era predestinado, que la promesa era en él. ¿Me está entendiendo? Y aún así por su carácter, porque ¿sí me está entendiendo esa parte? Ese es un espejo de usted y de mí. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús, es lo que dice la Biblia. Y sí es cierto, porque a veces nosotros manejamos las situaciones, hermanos. ¿Por qué a veces queremos que sea a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Que no acaso los planes de Dios son mejores a los nuestros? Amados, debemos ser responsables. Y es lo que estaba sucediendo con Jacob. Él estaba lleno de miedo, había separado. Él dijo, no, yo voy hasta el último. Si pasa algo, yo voy hasta el último. Pero dice que aquella misma noche, de noche fue que pasó. Jacob dice, se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus esclavas, tomó todas sus posesiones, cruzó el río Jaboc, y una vez que había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Él iba ahora. Él iba a hacer lo que tenía que haber hecho quizá tiempo antes, pero sabemos usted y yo que es el tiempo de Dios. Amén. Amado, tenemos que ser responsables de nuestros actos. Tenemos que ser responsables de nuestros actos, aún como creyentes. Si fallamos, ¿a quién fallamos? Le fallamos a Dios. Y si le fallamos a alguien, tenemos que pedir perdón a ese alguien. Y si hicimos algo que no es correcto, tenemos que pagar las consecuencias. Amado, el pecado tiene consecuencias. No veamos con ligereza el pecado. El asunto está en que somos pecadores. Pero la buena noticia es que somos pecadores redimidos por la gracia de Cristo. Amén. Seamos responsables de nuestros actos. ¿Qué pasa entonces? Jacob se queda solo y entonces tiene un encuentro personal con Dios. Puse esa ilustración porque sabe que cuando, eso es algo, lo digo con mucho respeto, pero es algo que me he dado cuenta en las nuevas generaciones. Yo fui pastor de jóvenes también por 2 o 3 años y a veces me he dado cuenta de eso, que los jóvenes hoy en día por alguna razón no se quieren hacer responsables de sus actos. Y muchos jóvenes, me ha tocado ver, no reconocen lo que están haciendo en su vida y lo que hacen es eso, le echan la culpa a todo mundo, menos toman su responsabilidad. ¿Sí me entiende? Y eso no es correcto. Y no nada más digo los jóvenes, quizá usted y yo le echamos la culpa de lo que nos ha pasado a todo mundo, a nuestros padres, a la iglesia, a mi pastor, no este pastor, al otro, ¿verdad? No hablo de otra iglesia, pastor, no hablo de usted, ¿verdad? A nuestro jefe, y le echamos la culpa al mundo, a todo el mundo, pero no nos hacemos responsables de esto. Es pelear, ¿verdad? ¿Esto es pelear? Yo no sé, pastor, hermano, por favor. Pero él no estaba peleando, él estaba resistiendo. Jacob, la lucha que tenía y que siempre tuvo Jacob, en todo el tiempo lo hemos visto en la palabra de Dios, es que él estaba resistiendo a Dios. Él estaba resistiendo a Dios. Gracias, mi hermano, por no pegarme. Y amado, esa es nuestra historia. Dile, voltea al de al lado, dile, esa es nuestra historia. Hermano, esa es nuestra historia. Muchos años usted y yo nos la pasamos resistiendo a Dios. Y a veces aún como creyentes seguimos resistiendo a Dios. Usted dice, ¿no es cierto, pastor? Sí, es cierto, hermano. Cuando usted y yo queremos que las cosas sean a nuestra manera, usted y yo estamos resistiendo a Dios. Cuando usted y yo nos rendimos y decimos, Señor, que sea tu voluntad, nos estamos rindiendo a Dios. ¿Se da cuenta? Jacob no es que estaba golpeándose con Dios, Jacob estaba resistiendo. Dios le había dado la promesa, Dios le había mostrado, Dios lo había llevado, 20 años casi habían pasado, iba de regreso a enfrentar su pasado y este hombre seguía resistiendo a Dios. Pero ¿qué pasa? Tuvo un encuentro con Dios. ¿Se está viendo esto? ¿Con quién estaba haciéndolo? Dice la Biblia un hombre, pero yo lo voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Él estaba teniendo un encuentro cara a cara con Dios, amado.
Y tú puedes conocer, amigo, amado, que estás aquí, a lo mejor tienes mucho tiempo visitándonos, pero no conoces de una manera personal a Dios. Dios no es algo para ti personal. Dios para ti puede ser una historia, Dios para ti puede ser algo que los demás han vivido, pero mientras no sea algo que tú estás viviendo personal, porque tenemos un Dios personal, amén, tú no estás teniendo una relación con Dios. Dice que estaba luchando y que entonces, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Dios? Ahorita lo voy a explicar por qué digo esto. Déjenme le explico. Hay algo en teología que se llama teofanía o cristofanía. Eso es que Dios, que Jesucristo nuestro Señor vino preencarnado. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Cuándo se hizo hombre Jesús? Esto siempre lo hago en el discipulado. ¿Cuándo existió Jesús? La respuesta es siempre, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero Jesús se hizo hombre un tiempo, ¿sí o no? Se encarnó, se hizo hombre, nació de una virgen, cumplió profecías, pero una teofanía, una cristofanía, es que Jesús se presentó antes. Y cuando usted en la Biblia ve muchas veces el ángel del Señor, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, tuvo un encuentro. Dice entonces que Jacob peleó con este hombre, que nosotros sabemos por lo que dice la Escritura y se lo voy a dar a conocer, era nuestro Señor. ¿Qué pasó? Y este versículo es bien importante, versículo 26, léalo conmigo. Dice la palabra de Dios, entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. Y lo hizo por él, porque estaban peleando. ¿En qué tiempo estaban peleando del día? Ahí pónganse de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tiempo estaban peleando? En la noche. ¿Cuándo tomó a su esposa y todo? En la noche, ¿verdad? Y dice entonces que, exacto, y entonces dice entonces la palabra que suéltame que ya está por amanecer. Lo hizo por su bien porque no quería que lo vieran, no, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Y entonces Jacob dice, no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacob con esto, amado? Muchos dicen, estaba peleando por su bendición. No, amado, de eso no se trata este pasaje. Lo que estaba haciendo Jacob, estaba reconociendo su necesidad de Dios. Diga conmigo, reconociendo. Jacob no era una bendición, no seguía en ese asunto de querer ganar y ganar y ganar. Él estaba reconociendo con quién estaba y su necesidad de Dios. Y sabe una cosa, amigo, si tú preguntas, ¿y cómo yo puedo hacer para tener una relación con Dios? Yo te debo de enseñar que la Biblia dice que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado, dice el salmista. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y el proverbio, en el capítulo 16, versículos 5 y 7 dice, el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado y con respeto al Señor se evita el mal. Y dice algo que me interesa mucho porque aplica para el patriarca. Dice, cuando el Señor aprueba la conducta de un tiempo, Jacob estuvo oyendo de Dios. No era Labán, no era su hermano. Siempre Jacob estuvo oyendo de Dios, como usted y yo. Ya que tenga tiempo, ya que sea bueno, ya que sepa la Biblia, ya que. Y nos pasamos la vida oyendo de Dios. Pero usted sabe cómo es la historia, así no trabaja. Porque Dios dice, no, amado, es en mi tiempo que te voy a mostrar. Mucha gente a veces no lo entiende. Pero cuando a veces uno aconseja a las personas que están pasando por prueba y situaciones y uno les habla del amor de Dios, es porque uno puede ver el amor de Dios. Amado, a veces somos tan necios, el corazón del hombre es necio. Y a veces somos tan necios que Dios, fíjate lo que te voy a decir, en su amor, ¿me estás escuchando? Dios en su amor permite que pasemos situaciones porque es la única manera, Dios conoce. Y Dios dice,
¿Qué es tu Dios? ¿Qué no te deja amarme a ti, a mí? ¿O es tu dinero? Pues te voy a lastimar en tu dinero. ¿Es tu salud? Pues te voy a dar en tu salud. ¿Es tu trabajo? ¿Son tus sueños? ¿Es tu carrera? ¿Son tus cosas? Y el Señor obra de esa manera, pero no porque es un Dios malo. Tú tienes que aprender a conocer al Dios amoroso que tenemos. Amén. Es la gracia de Dios y su amor. Jacob estaba reconociendo, pero ¿por qué decimos y gloria a Dios por su palabra? Porque la palabra de Dios se entiende a sí misma. ¿Cómo fue que Jacob se humilló si estaba resistiendo a Dios? Dice Oseas 12, versículo 2 al 4. Oseas el profeta está hablando al pueblo porque era un pueblo que se había alejado del Señor. Y le dice, el Señor tiene un pleito contra Judá y le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho. Le dará lo que, porque dice, luego con lágrimas en los ojos le pidió a Dios que lo perdonara y Dios lo perdonó. ¿Por qué estoy diciendo que Jacob reconoció a Dios? Porque lo hizo. Oró a Dios. ¿Qué hizo Jacob? Oró a Dios. Y con lágrimas dice que le pidió perdón. Era suficiente para Jacob. Ya estaba, ¿qué había pasado antes? ¿Qué había hecho Dios con Jacob? Le acabo de decir. ¿Qué hizo Dios a Jacob? ¿Cómo trajo Dios dolor a Jacob? Lo dislocó en la cadera. Y en medio de ese dolor, ese hombre se humilló a Dios y por fin reconoció quién era él y quién era Dios. Amado, ¿me estás entendiendo? ¿Has vivido eso? Y si no lo has vivido, pero Dios te está hablando, amado, para poder tener una relación con Dios, tú debes reconocer a Dios. Debes reconocer tu pecaminosidad. Y eso, amado, lo hicimos en la Santa Cena. Eso es el evangelio, eso es de principio a fin. El arrepentimiento, amado, no es una cosa nada más que pasa al principio. El arrepentimiento es algo que pasa continuamente en la vida del creyente. ¿Somos pecadores, sí o no? Y el que diga que no hace pasar por Dios a mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Pero somos redimidos por la preciosa sangre de Cristo. ¿Por qué oramos antes de celebrar la Santa Cena? ¿Por qué lo hicimos? ¿O por qué es tradición, pastor? ¿De veras? ¿Por qué lo hicimos por eso o porque la Biblia dice que nos debemos de poner a cuentas con Dios? ¿Por qué lo hicimos, iglesia? Dice Spurgeon, es evidente que tan pronto como sintiera que debe caer, agarró al otro hombre. ¿Ve? No estaba peleando, con una especie de agarre de la muerte, dice, y no lo dejaría ir, dice. Ahora en su debilidad prevalecerá, mientras era tan fuerte, Jacob, dice, no ganó la bendición. Pero cuando se convirtió en una debilidad absoluta, entonces conquistó. Esta lucha era como la vida de Jacob. Siempre aferrándose, siempre afanándose, luchando por sus propios medios, por sus propias fuerzas para obtener, y es lo chistoso, hermano, para obtener lo que Dios de todas maneras ya le había dado. Versículo 27, ¿cómo te llamas? Le preguntó al hombre, me llamo Jacob. Renunciar a nosotros, hermanos. Cargar la cruz no es que tengas que aguantar una situación o a una persona. Cargar nuestra cruz es renunciar a nosotros mismos. Amén. Y eso es lo que hizo. Le preguntó el Señor, ¿y cómo te llamas? Y él dijo, me llamo usurpador, me llamo tramposo, me llamo Jacob. Y le dijo el Señor, pues ya no te vas a llamar así. Porque sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa es la nueva identidad que tiene el creyente en Cristo. Pregunta, ¿por qué el gran profeta Moisés le estaba escribiendo esto al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque él quería enseñarles cuál era la manera. Que incluso aún los patriarcas reconocieron. ¿No fue eso lo que hizo Abraham? Y le creyó Abraham a Dios. Póngase de pie, iglesia, por favor. El nombre Israel es una palabra compuesta de otras dos palabras que significan Sara, que significa pelear o batallar o gobernar, y él, que significa Dios. El que batalla con Dios, el que gobierna con Dios.
pero los nombres hebreos no se entienden así. Se puede entender entonces Dios gobierna, o aquel con el que Dios luchó. Era la nueva identidad de Jacob. Pablo hablaba de eso en Gálatas cuando decía: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo mismo decía: todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El último punto es reconocer que la gracia de Dios es suficiente. Dice que cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol, y a causa de su cadera dislocada iba cojeando. Por esta razón los israelitas no comen tendón, dice. Y cuando escuchaba esto y cuando leía esto, recordaba al apóstol Pablo, al cual Dios le dio un aguijón. Muchos creen que era una enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Amado, al final de cuentas el encuentro más importante no era el de Jacob con Esaú. Eso iba a suceder y Dios lo reconcilió. El encuentro más importante era el de Jacob con Dios. Humillarse a Dios, reconocer a Dios. Iglesia, Jacob, al ver a Jacob, vete tú también. Eso somos nosotros. Necesitamos constantemente estarnos poniendo a cuentas con Dios. ¿Cómo estás peleando hoy, amado, con Dios? ¿Qué no le has dejado? ¿Qué hay en tu vida que Dios te está diciendo? Hey, Vero, Kidani, Daniel, déjalo. Confía en mí. Fernando, ya no estés peleando conmigo. No te he mostrado que te amo. Marley, confía en mí, dice el Señor. ¿Qué hay que no pueda hacer el Señor en nuestros hijos? Y si tú no estás en Cristo, amado, y si tú todavía no te has arrepentido y no has hecho lo que hizo Jacob, reconocer a Dios, caer en lágrimas, pedirle perdón a Dios, hoy es el día de salvación. Ponte a cuentas con Dios. Cree en Jesucristo, cree en la obra, que Jesucristo fue a nuestra manera y no a la tuya, Señor. Enséñanos a confiar y a depender de ti totalmente, Señor, y a saber que tus planes son mejores que nosotros. Y Padre, si aquí hubiera un hombre o una mujer esta mañana que todavía no se ha puesto a cuentas contigo, Padre, que ya está cansado de luchar contigo, Señor, Espíritu Santo de Dios, da convicción y que pueda venir en arrepentimiento y en fe en la persona de nuestro Señor amado Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Úsala para tu gloria y haznos más como Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.